Hola nuevamente, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con el asunto de la oreja. Eh, También hay otra manera de hacerlo, fíjense, hay muchas maneras de hacerlo, pero acuérdense siempre que partiendo de lo básico, eso es lo mejor siempre, ¿no? Buscando esta forma que ya les dije que tiene esta figura que viene descendiendo, que se parece mucho, ¿saben qué? También a un anzuelo de pescar, ¿ves? Si ustedes se ponen a ver cómo es un anzuelo de pescar, tiene esta figurita. Entonces ahí está, esta primera parte, pues es la que van a tener que dibujar más o menos, pensando también entonces de nuevo en esta porción que está contenida, ¿verdad? Dentro, como si fuera, volvemos a decir, como un aguacate, ¿no? Con la semilla. Y entonces tenemos esta figura general. Sobre esta figura general entonces se pueden hacer muchas cosas. Una de esas, de las que se puede hacer, es esta. Vamos a ver si me acuerdo de la cosa. Eso entra aquí, el tragus va a ser siempre igual, aquí va a estar metido aquí. Este de aquí, allí. Y al llegar acá, hace, acuérdense, esta vueltecita, ¿ves? Vamos, síganme, dibujen conmigo para que vean que es bien entretenido. Y esto que va a dar la vuelta, ¿ves? Este es un profesor ruso que lo hacía diferente al otro profesor ruso. Entonces yo traté más o menos de encontrar el paralelismo entre ambos, ¿no? Este es muy importante, es muy interesante porque este crea como una figurita aquí que parece, fíjense bien, parece la forma de una cabeza, miren, parece una cabeza de un personaje de estos cómicos narizón, ¿ves? Mira, si tú le pones los ojitos acá, ¿ves? Te produce este efecto, ¿ves? Esta figurita que está acá. Entonces, esto que está acá es así. Tiene esa figura, la reducen a esa figura que está envuelta. ¿Ves? Ahora la envolvemos por fuera de esta manera. ¿Ves? La envolvemos por fuera y vamos a cortar esta más o menos acá, en este punto, como si le pusieras pelo, ¿ves? Como si le pusieras pelo. Entonces, le pones esto acá así, como si le pones pelo, y a partir de ahí entonces empieza a subir, ¿ves? Empieza a envolver todo esto, yo diría que algo más o menos así, y luego se va a ir cerrando. Se va a ir cerrando más o menos hasta llegar a este punto, ¿ves? Hasta el punto de la nariz del muñequito, se llega y se cierra de esta manera, así. ¿Ves? Y luego se va a separar para crear entonces el volumen que corresponde al óvulo. Y entonces ese volumen sale de aquí y da la vuelta. Fíjate qué interesante, ¿ves? Da la vuelta. Pero esto que está acá también puede de alguna manera crear una especie también de envoltura que contiene el tragus, ¿ves? Así. Entonces, para aclararlo, vamos a dibujarlo ahora así para que lo podamos ver, ¿ves? La cosa es así. Entramos. Fíjate en lo azul ahora cómo cambia, hace que cambie todo esto, es lo azul. Y esto es lo que a mí me interesa que sigan estas formas que estoy haciendo acá. Esto da la vuelta, va dando la vuelta de esta forma y se va a ir cerrando. Se va a ir cerrando acá. Y esto va a crear también a su vez un volumen interesante que está acá. O sea, un pequeño volumen que se va para darle la sensación de profundidad. Ya van a ver por qué en el próximo. Entonces, de cualquier manera, esta parte de acá lo rodea, así, da la vuelta y lo envuelve y va a caminar por fuera todo el tiempo, así. Y aquí, acuérdense que viene esta porción ahora que va a subir de esta forma y se va a unificar acá con esta que viene descendiendo. Y que si siguen este ritmo ahora y dan la vuelta, contienen el volumen este de acá, del tragus, este que está acá. Y este a su vez va a producir este volumen de acá que se va a desarrollar de esta manera. O sea, esta es la forma en la que el otro profesor que yo vi lo hacía. ¿Ves?
poquito distinta a la primera. Pueden escoger ustedes con cuál se quedan. Es cosa de gusto, ¿no? De que les parezca más o menos, etcétera, etcétera. Vamos a buscar ahora la manera de dibujar todo esto con un plano, es decir, geometrizándola. Esto es interesante, vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces hacemos la misma cosa, fíjense, la misma cosa, buscamos la forma, la envolvemos, que nos quede más o menos ese diseño que ya sabemos cómo es. Y buscamos ese espacio que ya sabemos más o menos cómo es. Buscamos esos ritmos que ya sabemos más o menos cómo son, cómo se van moviendo, se van desplazando, van creando toda esta forma que está acá y esto que está acá. Lo alargamos un poco para crear el volumen de el lóbulo. Pero ahora nos vamos a concentrar en esta parte de arriba nada más. Entonces, ahora sí, con mucho cuidado, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar esto como si fuera una oreja de madera, o de yeso. Entonces vamos a dibujar esta porción, ¿ves? Que da la vuelta, que se va a meter acá, que sería aquí, ¿ves? Se va a meter de esta manera. Sería una, serían dos. Esta va a dar la vuelta por fuera, ¿ves? Por fuera. Y va a tomar esta posición, así. Y empezamos a ver la forma de la oreja, fíjense, ¿ven? Todo esto es como un gancho que entra, piénsenlo, ¿eh? Como un gancho que entra allí. Y va a estar rodeada ahora por esto que ya habíamos marcado antes, que está creando este movimiento acá, ¿ves? Y se va a extender hacia afuera, baja, así. Y se va a ir moviendo hacia adentro, hasta este punto de acá. Entonces cuando llega a ese punto de acá, lo vamos a marcar también, sería así. Vamos a marcarlo suavemente primero, ¿ok? No hagamos nada especial. Cuando este entra, nos vamos a encontrar con este volumen que está acá, ¿ves? Y lo dibujamos. Vamos a tratar de geometrizarlo un poquito. Y al llegar acá nos encontramos con esto y se va a ver un poquito, ya siendo geométrico, se ve diferente, ¿no? Se ve más cuadradito todo, así. Y este volumen que está por fuera, lo vamos a empezar a marcar. ¿Ves? Hacemos esto. Y luego aquí vamos a cortar. Es decir, vamos a empezar a movernos hacia adentro, así. Y rodear este volumen que está acá, así. Y vamos a ir cerrando todo esto suavemente. Fíjate que no estoy afincando el creyón, ¿ok? No estoy afincando el creyón. No voy a incluir el lóbulo. Solamente voy a incluir esta parte que estoy marcando ahora, que va a crecer un poco más acá y se va a plegar de esta manera, buscando la geometría. Fíjense bien esto, ¿ves? Aquí va a cortarse y va a hacer esto y aquí se va a volver a cortar y aquí se va a volver a cortar. Fíjense que son planos, ¿no? 1, 2, 3, 4 planos, 5 planos, etcétera. Voy a incluir el espacio del lóbulo, esto, y voy a cortarlo hasta acá. No le voy a agregar esta parte. Solamente quiero dibujar y valorar esa parte de arriba, esta porción que está acá, ¿ves? O sea que esta no está en el pastel, ¿ok? Vamos a sacarle punta al lápiz para hacer la transición del valor. A ver que esto necesita verse más afilado de lo que tengo. Ahí está, vamos a ver. Acuérdense que todas estas cosas son en vivo, ¿no? Yo no hago nada, ni edito nada. Como queda, queda. Esto vamos a empezar ahora a confirmarlo y vamos a empezar a visualizar. ¿Se acuerdan la boca del dragón aquel, del dinosaurio que hicimos antes, ¿no? ¿Ves? La letra Y, fíjate, la letra Y, ahí está. Y entonces todo esto que está acá
está metido dentro de la sombra. Y empezamos a hacer eso, empezamos a meterlo allí dentro de la sombra. Todo esto tiene cierta profundidad y empezamos a separar los planos de luz y de sombra. Este es un plano de sombra, este es un plano de transición de sombra. También hay sombra aquí naturalmente, pero a medida que se mueve hacia afuera va perdiendo intensidad. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es un degradé que termina allí. Este que está acá produce a su vez otra sombra, o sea, porque esto es un volumen que se eleva. Este volumen tiene esta figura, ¿ves? Tiene esta figura de Y, ya lo he dicho. Y entonces empiezas a descender. Todo este volumen que está acá tiene sombra. Entonces empiezo yo a plantearla de esta manera, ¿ves? Sencillamente, no hay que hacer nada especial, como ustedes ven, solamente tener conciencia de la forma que estoy tratando de describir. Todo este espacio que está acá se eleva, ¿ves? Se eleva y aquí naturalmente entra en profundidad. Y hay un espacio aquí que está mucho más oscuro, que entra en degradé. Va siendo menos oscuro a medida que se mueve hacia afuera, acá, así. ¿Ve? Pero a partir de aquí, y particularmente aquí, se hace oscuro y se une con este que está acá, así. Este oscuro que viene por aquí y da la vuelta, así. Ya se siente la forma de la oreja. Fíjense que es interesante porque esto es una cosa que inmediatamente se puede apreciar. ¿Ves? Esto entra acá y aquí se pierde un poco en la oscuridad, pero a medida que sube se va viendo menos oscuro. O sea que esto se vería realmente aquí. Esto sería entrando y perdiéndose un poco, pero a medida que sube, lo es menos y menos. Y ya se siente que esto da vuelta. Eso es lo que yo estoy buscando. Esto también, esta porción va a producir otra sombra oscura que está allí, que va a entrar todo esto que está acá entre medio tono en sombra, ¿ves? Aquí tienes esto que da vuelta, exactamente. Todo esto aquí tiene un plano, es decir, que acá hay luz y acá hay transición de la joroba. Es una especie de sombra propia que va creando esta figura que estamos dibujando acá, ¿ves? Así más o menos se ve la cosita de madera. Y luego esto empieza a crear este plano de acá y se va a cortar acá, así. Y todo esto está metido también dentro de una transición para la sombra, dejando un poquito al final como de reflejo que se va moviendo de esta manera, ¿ves? Esta es una estructura que en la mayor parte de las escuelas está hecha de yeso. Yo he visto otras que son de madera. Pero todo esto que estoy dibujando ahora, esta porción, está separada del lóbulo. ¿Ves? Está separada del lóbulo y aquí sí la sombra se hace más profunda. Y entonces todo esto que está acá termina en esta porción, o sea, aquí. Termina en esta porción que empieza a dar la vuelta por fuera y empieza a envolver todo este espacio y este espacio de acá. Este espacio aquí se pierde un poquito y entonces hay un valorcito acá de transición, ¿ves? Como una joroba que se va perdiendo hacia adentro y vas a tener entonces este acento que se va a unir acá a esto. Aquí probablemente se vea cierta hendidura sería. Y empieza de nuevo a salir y se conecta con esta de acá. Acá casi no se ve nada, pues simplemente hay luz. Y esta sería la porción que nos interesa por ahora. ¿Ves? Que debería verse inclusive más suave el asunto así. Entonces este espacio que acabo de dibujar corresponde al espacio de arriba. Entonces ahora vamos a hacerlo diferente, pues vamos a hacerlo con un creyón de sanguina que me va a permitir hacer una transición más interesante. Vamos a ver si consigo mi creyón de sanguina,
que lo debo tener por acá. Yo uso estos crayones que son muy bonitos. Vamos a ver. Yo creo que este no, este tampoco. Hay uno que es particularmente... Aquí está, ya lo encontré. Este que está acá. Este es un crayón Otelo. Muy bueno. Es como, no sé, como cremoso. Me permite de alguna manera, perdón por eso, se movió la cámara. Me permite de alguna manera... ya volvió el enfoque. Hacer un dibujo muy bonito. Vamos a ver. Entonces con este crayón Otelo, ¿verdad? Yo voy a hacer ahora un dibujo más acabado de todo esto. Entonces ahora voy a agregar, sí, la parte del lóbulo. Vamos, para que el tiempo no se nos acorte. No hablemos tanto, ¿eh? Otra vez así, buscando ahora estas formas que ya habíamos estudiado antes, que son como geométricas por fuera, pero pensando siempre en lo que inicialmente nosotros consideramos como punto de partida, que era esta figura que va haciendo esto, ¿verdad? Y que se va a cerrar, ¿ves? Se va a cerrar a medida que desciende para crear entonces esto que están viendo acá. Ahí está, ¿ves? Otra vez, esta forma general, que es una manera excelente de comenzar porque así ya lo van viendo la cosa. Acuérdense entonces que esto cuando entra hacia así, ¿ves? Entra y hace así, da la vuelta. No hagan que el crayón marque nada, aténganse al movimiento para encontrar el ritmo, ¿ves? Que se va cerrando, ¿ves? Va haciendo esto, esta parte que sobresale, esta parte que entra, esta parte que entra, mira, 1, 2, 3, ¿ves? Ese tipo de cosas. Todo esto está metido dentro de este volumen que se va cerrando y esto lo va acompañando por fuera de esta forma y nos vamos a encontrar finalmente con este señor que está acá, que da la vuelta, ¿ves? Esto es lo que hay que más o menos tratar de hacer. No se trata de afincar ni hacer algo preciso, sino algo que te permita más o menos saber dónde están las cosas. Ya cuando tienes esto, ya la cosa cambia mucho porque ya empiezas como a hacer cositas. Una cosa que yo hago que me gusta es esta. Es decir, que sigo viendo lo que dibujé, pero no me llama la atención. Porque sobre esto yo vengo ahora a redibujar, ¿ves? Y empiezo tranquilamente a hacer eso, a ajustar un poco la forma. Fíjate la intensidad del crayón, que es importante. Fíjate esto. Yo estoy apenas marcando, acariciando con la punta del crayón esto que estás viendo. No estoy haciendo algo como un trazado fuerte. Y evito la palabra línea porque detesto el concepto de la línea. La línea es una intelectualización. La línea no existe en la naturaleza. Por lo tanto, si yo pienso en eso, las cosas me quedan planas. Es increíble, porque es como una manera como de que el cerebro entiende la cosa, ¿ves? Entonces yo tengo que bloquear esa percepción para empezar a pensar en volúmenes, en luces y sombras. No en líneas, sino en trazados, ¿ves? Trazados que me van a permitir a mí poder expresarme de la manera que a mí me gusta, que es con el claroscuro. ¿Ves? Fíjate cómo estoy ahora siguiendo las mismas cosas que hice antes. ¿Ves? Aquí viene la famosa letra Y. ¿Ves? La visualizo, ¿ves? Y veo que hace así y va a bajar y va a envolver todo esto de aquí. ¿Ves cómo mi segundo layout está mejorando el primer layout? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que el dibujo sale por capas. Eso es lo que quiere decir. No sale de una vez. No sale de una vez. Yo puedo intentar hacerlo una vez, pero eso los confundiría más que otra cosa. Porque aunque a mí me quedara bien, que casi siempre pasa cuando lo hago directo, también les estoy robando información. Los estoy dejando con parte de la información. Mientras que si lo hago así, estoy siendo completamente honesto con ustedes.
Entonces, eso es lo que yo quiero, esa es la marca de mis transmisiones. Yo quiero que ser lo más directo y honesto posible, hablar las cosas como son. Si cometo un error, pues que se vea el error. Eso es parte del asunto, ¿ves? Aprendemos equivocándonos, damas y caballeros. No aprendemos siendo perfectos. Nadie es perfecto. Inclusive el que lo parezca, no lo es. Todos tenemos un procedimiento para hacer las cosas. Algunos hacen que ese procedimiento produzca la impresión de que no necesita hacer ciertas cosas. Pero créanme que mentalmente las está haciendo, se los prometo. Sí lo está haciendo, ¿ves? Fíjate ahora como ya esta oreja está tomando forma, ¿ves? Y va a hacer esto ahora. Y ya yo sé que toda esta porción de acá es el lóbulo. Y le puedo quitar un poquito de tamaño porque me parece que me excedí cuando lo hice, ¿ves? Siento este volumen que es importante, mira, este volumen de acá es importante y el pelo va a pasar por acá y entonces todo esto va a empezar a desarrollarse a partir de aquí, va a empezar a descender y va a llegar hasta aquí más o menos. Entonces ya tengo una oreja, ¿ves? Ya he hecho el tonto, he hecho el loco, pude construirme la oreja y gracias a eso ahora yo voy a poder terminarla. Esto no es tanto, no está de quitar un pedacito acá. Así, ¿ves? Ahí está, ahora sí, ahí tengo la oreja. Y entonces gracias a eso yo voy a poder hacer ahora muchas cosas. Primero que nada voy a separar la luz de la sombra. Es decir, empiezo a meter esto acá, empiezo a mover de esta manera, empiezo a meter esto acá, igual que hice aquí, ¿ves? Empiezo a mover de esta manera y puedo hacer esto, ¿eh? Puedo empezar a separar o a envolver eso para que de alguna manera se note ya parte de la transición. Es importante eso. Yo voy a concentrarme en la forma de los planos ahora. Esto es así. Esto se mete un poquito acá. ¿Ves? De esta manera. Aquí es muy sutil. Apenas lo hacemos. Porque eso se tiene que expresar es con la sombra. Y esto entonces este espacio genera una sombra acá. Y yo la voy a poner. ¿Ves? Así. Y la voy a hacer desaparecer ahí. Muy bien. Y se pierde aquí, ¿ves? Hasta ahí llega. ¿Ok? Ahora yo sé que este caballero que está acá entra, ¿ves? Él entra y por supuesto al entrar crea una transición, ¿ves? Y la voy haciendo, manteniendo siempre el espacio en sombra aquí que es importante, ese. Y eso se va a dar la vuelta, que se sienta que se va metiendo y que se va dando una vuelta allí, ¿ves? Que viene confirmada por este caballero de acá. ¿Ves? Y entonces toda esta porción de acá naturalmente es una elevación, es decir, que el trazado debería hacerse de esta manera, ¿ves? Que se sienta eso, para que se vea como que está profunda la cosa, ¿no? Allí, ¿no? Da esa vuelta y va destacándose un poco a medida que sale. No demasiado para que no nos quede rayado. Esto está bien así. Aquí se hace una transición, es decir, un gris que va saliendo de allí y va acompañando ese hasta llegar más o menos acá. Ahí se pierde un poco, aunque ninguna de estas porciones es exactamente luminosa. Entran en medio tono. Algunas veces inclusive, dependiendo del tipo de luz e iluminación, medio tono en sombra. Pero si se ve así, como lo estoy como lo estoy haciendo ver yo ahora mismo, está bien. ¿Por qué? Porque más o menos así es como se siente. Cuando tú ves eso en la realidad, se ve más o menos así. Después vamos a dibujar unas referencias de oreja para que vean entonces aplicando todo esto a una oreja real, porque esta que estamos haciendo aquí está medio inventada, ¿no? Porque fíjate, esto que da la vuelta, ¿por qué esta porción es así? ¿Ves? Tiene esta figura. Se tiene que sentir que da la vuelta, porque aquí está la Y. ¿Te acuerdas de la Y? Ok, entonces esto da la vuelta acá también, ¿ves? Así. Que se sienta eso, que se sienta eso. Y entonces toda esta porción de acá, está enmarcada por esto que está metido en sombra. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ves? Lo metemos en sombra. Aquí más, porque está más cerca del borde.
¿ves? Está más cerca del borde. Y en esto hay que ser claro. Más que limpio, hay que ser claro. Si ven las orejas que dibujaba Miguel Ángel, por ejemplo, se van a percatar de eso, ¿no? Que él siempre es un artista que, siendo escultor, porque los escultores no dibujan igual que los dibujantes, que nosotros, que los pintores, los escultores tienen una manera más incisiva de dibujar. Inclusive, a pesar de eso, Miguel Ángel, ni más ni menos, ¿verdad? Trata de encontrar este punto de convergencia entre la forma y el contorno. ¿Para qué? Para que sí se vea el volumen, naturalmente, como él insiste en marcarlo. De hecho, Miguel Ángel aseguraba que un dibujo o una pintura era más perfecta en el punto en que se obtenía un volumen similar al de la escultura. Fíjate hasta qué punto llegaba Miguel Ángel, ¿no? Decía eso. Esto puedo poner acá el dedo para quitar el exceso. Y entonces hacer énfasis en este reborde que estoy marcando acá, que se va repartiendo de esta forma. Acá hay un acento, ¿verdad? Que pierde intensidad y que va a convertirse en medio tono, ¿ves? Y entonces toda esta porción del plano que acabo de marcar, ¿ves? Refleja profundidad. Todo esto está en profundidad y aquí esta profundidad es mayor, pero a medida que se mueve hacia abajo, a medida que desciende, es menos. Por lo tanto, se ve más oscura aquí arriba que abajo y aquí igual se ve más oscura acá que en la parte del centro. En todo caso, yo solamente acentúo esta porción y esta porción. Bien, entonces el amigo Miguel Ángel decía eso. Decía, si un dibujo va a ser bueno o una pintura va a ser buena, debe parecerse a la escultura. Y ¿saben una cosa? Tiene algo de razón. No les voy a decir que tiene 100% la razón, pero estoy de acuerdo parcialmente en un 80% con él, porque el volumen es un elemento de verdad, capital en la pintura. Estoy marcando un cast. ¿Qué quiere decir un cast? Esto es una sombra propia, esta es una parte oscura, la parte más oscura de la sombra que está rodeando, ¿ves? Está rodeando esta porción. Entonces va a crear una especie de luminosidad que está cercana a la otra sombra, ¿ves? Entonces el borde real es este, el que está por fuera, acá, ¿ves? Y lo voy marcando muy suavemente también, sin exagerar, sin volverme loco, ¿verdad? Sin tratar de hacer rayas ni líneas, sino un gris. Y a partir de acá hacer desvanecer esta sombra caminando hacia el borde, ¿ves? Estoy tratando de hacer eso. Todo esto entonces entra en medio tono difuminado, creando esta apariencia que estás viendo allí. Puedo hacer un acento por fuera para que se sienta que hasta allí llega el volumen. Y ahora voy a empezar a difuminarlo a medida que doy la vuelta acá, ¿ves? Esto se empieza a difuminar y va a crear esta cosa que como que da vuelta. Yo le voy haciendo esto así, piano piano, para conseguir ese efecto que quiero que quede allí. Y luego hago esto, ¿ves? Que se vaya perdiendo hacia adentro, para que dé la vuelta, para que se sienta que da la vuelta. Por lo tanto, esto termina realmente de esta manera. Para eliminar este acento que estoy haciendo, yo uso el tono del pelo, ¿no? O sea que esta parte de aquí yo puedo oscurecerla un poco porque yo sé que el pelo está atrás y me ayuda a eliminar esta sensación de raya que yo detesto cordialmente porque me limita y me aplana el dibujo y a mí no me gusta. Por acá viene un medio tono que no llega a sombra propia, pero, hombre, pero está separando ese espacio y que va creando este volumen a medida que desciende como marcando un contorno, ¿ves? Marcando un contorno que va a pasar por acá. Y me puedo ayudar después con el borrador, buscando un borrador amasable que debe estar por acá. Aquí está, ¿ves? Que tiene esta figurita. Entonces yo hago una especie de punta con el borrador amasable como si fuera un lápiz y comienzo a aclarar este espacio entre lo que hice y lo que está abajo. Así, ¿ves? Y entonces aparece un área de reflejo
que va dando la vuelta para ayudarme a describir esto que está entrando acá. Mira, ¿ves? Esto entra aquí. Y de esa manera pues obtengo lo que estoy tratando de decir, que es algo que da la vuelta, que este es su límite, ¿ves? Este es su límite que entra hasta aquí y se pierde. Esto da la vuelta acá arriba, da la vuelta así, esto es más sombra. Y entonces estoy ganando más profundidad en el área. Y no solamente eso, sino que le estoy dando como un efecto de continuidad al asunto, ¿no? Yo creo que esto debe ser un poquito más elevado. Voy a quitarle un poco de sombra acá. Me pasé cuando lo hice. Mejor, ¿ves? Entonces hago esto, lo reparo un poco. Mejor y hago esto. Entonces fíjense la oreja, qué bonita está quedando. Y entonces vamos a mover esto hacia adentro en un medio tono muy suave, apenas posando la punta del creyón dentro de la superficie. Que se sienta que esto se vea, que da la vuelta, ¿ves? Esto tiene que dar la vuelta y esto tiene que dar la vuelta, porque ya sabemos que esto tiene una forma de Y que tiene que ayudarse a describir esa forma, ¿no? Muy particular. Ahora vamos a llegar a la porción de abajo para que terminemos el video. Y resulta que al llegar aquí, yo tengo un plano que se eleva. Este plano de aquí a aquí, se eleva. Es un plano que se eleva y me va a ayudar a describir el volumen del lóbulo. ¿Ves? Esto es un plano. Luz, sombra. Pero aquí antes hay una joroba, es decir, una parte oscura que va a producir este efecto que están viendo ahora, que va a ser una transición hacia adentro, ¿ves? Se va a cortar allí y va a empezar a bajar por acá. Esto no es necesariamente oscuro, porque a pesar de que sí hay un plano de elevación, no es un plano de elevación demasiado fuerte, es más bien suave. Y al llegar acá, tienes el volumen del lóbulo, ¿ves? Entonces puedes hacer esto para suavizarlo, ¿ves? Para confirmar eso. Y entonces vamos a empezar a dibujar los límites, que es este y que es este de acá, ¿ves? Y este de acá. Y aquí empieza que la parte que corresponde a la inserción en la mandíbula, ¿ves? Ya para acá va a empezar la inserción de la mandíbula y yo preparo el área y estoy tratando también de separar este volumen de acá. Mira, este volumen de acá es importante y lo trato de separar, pero al mismo tiempo hago esto porque no es así como qué bruto, qué fuerte se ve, ¿no? Sino que es como un gris. Y aquí entonces empieza a aparecer el cabello, ¿ves? Empieza a aparecer el cabello de la patilla, el pelo de la patilla, ¿ves? Ahí todo esto de acá se empieza a mover en esa dirección del cabello. El cabello requiere un capítulo aparte, les cuento. O sea, no, el pelo necesita estudiarse de manera más completa y continua para que nos quede el efecto de cabello que todo mundo adora en los cuadros, ¿no? Todo mundo quiere verse bien en el cuadro, bien peinadito, todo eso. Fíjate que con esos trazos ya se ve el pelo, no hay que insistir demasiado. Todo esto entra en medio tono, es medio tono, y lo puedes ayudar con el dedo para que quede bien. Y por supuesto, entonces vamos a terminar de hacer la parte de la sombra propia. Imagínense una esfera, ¿ves? La sombra propia, la transición al medio tono, ¿verdad? Y por supuesto el reflejo, ¿ves? El reflejo que queda al final. Entonces todo esto, repito, se va a cerrar en valor. No se va a conectar así como muy fuerte con este que baja, sino más o menos ahí. Así, está bien así. Y hacemos énfasis y nos perdemos al medio tono, así, de esta manera. Y ya tenemos el dibujo de la oreja. Nuestro primer dibujo de oreja, que lo pueden seguir conmigo. Yo lo hice bien despacito porque no quería de ninguna manera impresionar a nadie, sino que dibujaran conmigo. La verdad es que eso es lo que yo pretendo. Yo quiero que dibujes esto conmigo. Quiero que puedas hacer tu propia oreja, ¿verdad? Y a ver qué tal te queda. Entonces esto entra acá y lo empezamos a cerrar de esta manera.
para que se sienta que da la vuelta, ¿ves? Esto se tiene que sentir que da la vuelta. Así, correcto. Importante que se vea de esa manera, ¿ves? Muy bien, ahí está. Esto da la vuelta, esto da la vuelta, esto da la vuelta por acá. Y entonces ya tenemos la primera oreja. Yo quiero que practiquen conmigo esto. Pongan atención de parte del proceso que acabamos de hacer, porque es importantísimo. En la siguiente parte vamos a estudiar los nombres de todo esto que está acá. No para presumir de que lo sabemos, sino para que más o menos se enteren ustedes de cómo se llaman. Curioso, ¿no? Los nombres que tiene, hélix, antihélix, en fin, etcétera, etcétera. Y les va a gustar. Otra cosa que pueden hacer en este punto es buscar un poquito de luz. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Un poquito de luz acá, un poquito de luz acá. ¿Dónde más? Aquí en esta vueltecita de acá. ¿Dónde más? Bueno, tal vez un poquito aquí. Y definitivamente aquí, en la parte del lóbulo. Bueno, entonces esta es la segunda parte. Nos vemos en la tercera con la descripción de las partes de la oreja y los puntos de vista. Vamos a mover la oreja de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, cómo se ve de atrás, cómo se ve de lado, etcétera, etcétera.